Esta es la última clase. La próxima clase ya es netamente el examen. Eh, Voy a estar enviándoles otra vez un cuestionario para que puedan estudiar de ahí. O sea, realmente van a tener que estudiar los dos cuestionarios, tanto el del parcial y el del final, porque suele sacar de todo, ¿verdad? Todo lo que se dio. Pero no voy a sacar nada de que no esté en los cuestionarios en sí, ¿verdad? Y van a ser, al final generalmente son 25 selecciones múltiples. Y son selecciones múltiples parecidas, muy parecidas a la del primer parcial, o sea, no es nada difícil, no va a ser nada difícil, así que no se preocupen por eso. Suele ser también, o sea, les suelo dar también más tiempo. Creo que para el final suelo ponerle un límite de 50 minutos, pero generalmente las personas, o sea, los alumnos terminan en 10 15 minutos a reventar ya el examen en sí, ¿verdad? Así que no se preocupen. Cualquier consulta también me pueden escribir o pueden escribir ahí en el grupo cuando estén haciendo o sea, si tienen alguna consulta, cuando estén haciendo alguno de los cuestionarios o algo así. Siempre pueden escribir ahí o me pueden escribir a mí en el privado. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Tenemos tres cosas que dar y voy a tratar así rápido, rápido eh, para poder terminar y no alargar demasiado la clase. Vamos a hablar hoy de los hemoparásitos, luego de los helmintos, que son los gusanos, y después para terminar un pantallazo de los que son los artrópodos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los hemoparásitos. Como dice su nombre, los hemoparásitos son una categoría de organismos parásitos que tienen una característica en común. Estos dependen obligatoriamente de las células sanguíneas para completar lo que es su ciclo de vida. O sea, ellos deben parasitar las células de la sangre, principalmente los glóbulos rojos, que son los que transportan en sí el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. La presencia de hemoparásitos en el organismo puede dar lugar a una variedad de problemas de salud en el huésped, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves, dependiendo del tipo de parásito y la respuesta, obviamente, del sistema inmunológico del huésped. La identificación y el tratamiento adecuados son fundamentales para controlar la infección y es importante que los propietarios también de animales estén al tanto un poco de las medidas preventivas, como el control de vectores para reducir el riesgo de lo que es la infección por hemoparásitos. O sea, tenemos que saber una consulta. ¿Quién era Perro 2.0? Para la lista nomás quiero saber, porque tengo dos hombres, Diego Francisco y José Daniel. No sé cuál de los dos. Ah, José Daniel. Diego Francisco Diego sería. Francisco. Bueno, Presente, profe, me llamó. Diego Francisco soy. dale, dale, te pongo presente. Eh, Tenemos que tener en cuenta siempre que hay algunos hemoparásitos que se transmiten, o sea, que tienen eh, como vectores o como huéspedes en sí intermediarios, algunas mascotas, por ejemplo los perros, que nos pueden no en sí transmitir, pero puede venir, por ejemplo, un vector que transmite la leishmaniasis, picarle lo que es, o sea, sacarle la sangre en sí, ¿verdad? Al perro, luego se va, nos pica y a nosotros y por medio de la saliva nos puede contagiar lo que es la leishmaniasis, ¿verdad? Luego está también, por ejemplo, la toxoplasmosis, que un reservorio común es, uno de los más comunes son los gatos, más todavía si son los gatos callejeros en sí, ¿verdad? Que no sabemos en dónde se meten, con quién se juntan. Tenemos que tener en cuenta siempre que los gatos si salen afuera, se van, se pasean y Dios sabe dónde entran, ¿verdad? Y con quién se juntan, ¿verdad? Entonces hay que atender mucho eso, ¿verdad? Bueno, el primero es el Plasmodium, el que vamos a hablar, pero muy a grandes rasgos. Es un protozoo parásito de la subclase Sporozoos.
El plasmodium, la enfermedad que causa en sí es la malaria. Hoy en día el Paraguay no tiene caso de malaria, por suerte. Somos un país libre de malaria desde el 2019, si no me equivoco, 2018-2019. Eh, el plasmodium generalmente lo que hace es infectar los glóbulos rojos de los mamíferos, incluidos los humanos, las aves y los reptiles, y está presente generalmente en todo el mundo, pero principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. La imagen que se ve ahí es, por ejemplo, de un análisis de sangre, el normal, ¿verdad? El que nos hacemos, que nos podemos hacer de rutina, y se ve un poco o sea, el parásito en sí, ¿verdad? El plasmodium dentro de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los círculos rosaditos más grandes que tienen un circulito adentro que están desteñidos en el centro, ¿verdad? Y el plasmodium en sí serían las estructuras que están dentro de esos puntitos lilas lilas o rosaditos en forma de anillos en sí, ¿verdad? Esos serían los parásitos, sería el plasmodium. En este caso sería el Plasmodium vivax, porque hay distintos tipos de plasmodium. El organismo se transmite por la picadura del mosquito hembra Anófeles, que sería un poco la diferencia ahí se ve del Anófeles y del Aedes. El Aedes, como sabemos, el que transmite el dengue y el Zika. Su característica es que tienen las patitas negras con las rayas blancas. Sin embargo, el Anófeles es un poco más, o sea, es prácticamente todo marrón o tiene distintos tonos de marrón. 5 especies causan la malaria. Está el Plasmodium vivax, que es la forma más extendida y la forma más común. Luego está el Plasmodium ovale, que es muy poco común. El Falciparum, que generalmente presenta los síntomas más graves. Y luego está el Plasmodium malariae y el Knowlesi, que son también dos muy poco comunes. ¿Verdad? Ese sería un poco el Plasmodium vivax, que es el que vimos también en la primera imagen, que es muy característico y tiene forma de anillo. ¿Verdad? Luego está el Plasmodium falciparum, que sí ya es un poco más irregular su forma dentro de los glóbulos rojos. El que está a la izquierda serían sus formas sexuales, ¿verdad? O sea, se llamarían gametocitos, que son justamente los que, si un mosquito viene y nos pica y justo en el momento de la picadura aspira a estos gametocitos, va a hacer que pueda en su momento ese mosquito infectar a otra persona. Luego está el plasmodium ovale, que también es muy característico, que deforma en sí el glóbulo rojo, agranda y genera un poco, generan todo lo que es el glóbulo rojo, esas granulaciones en sí, ¿verdad? Luego está el plasmodium malaria, que también es muy parecido al ovale, pero muy parecido. Luego, generalmente, la forma de distinguir o de diagnosticar o de diferenciar entre ambos son por pruebas moleculares, pero también es un poco más característico el tema de que el Plasmodium malaria, sus granulaciones son un poco más gruesas que el del Plasmodium ovale. Y luego está el Plasmodium noblesi, que su característica es que presenta una tinción medio amarillenta, tipo color mostaza. No sé si se ve bien ahí en la imagen, ¿verdad? Pero cuando tengan la diapositiva o el PDF, ahí van a observar bien que se ve tipo una tinción mostaza o amarillenta en la zona donde se encuentra el parásito. Luego está la leishmaniasis, que es causada por un parásito protozoario de más de 20 especies de Leishmania. Se sabe que más de 90 especies de fleótomos transmiten el parásito de la leishmaniasis. Existen 3 formas principales de la enfermedad. Está la leishmaniasis visceral, la cutánea y la mucocutánea. La leishmaniasis visceral se caracteriza por episodios irregulares de fiebre. O sea, cuando hablamos de leishmaniasis visceral tenemos que saber que la lesión en sí se va a encontrar dentro de nuestro organismo en alguna de las vísceras en sí. O sea, es mucho más peligrosa, obviamente, que una lesión cutánea o que una lesión mucocutánea. O sea, ninguna de las tres realmente es una lesión que hay que dejar, ¿verdad? A la que no hay que darle importancia, ¿verdad? Pero cuando es visceral, cuando la lesión se encuentra dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y afectando algún tipo de nuestro órgano, ¿verdad? Porque generalmente afecta lo que es el hígado, puede afectar también el vaso.
es mucho más peligroso, ¿verdad? Generalmente causa episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatosplenomegalia. Cuando hablamos de hepatosplenomegalia, hablamos de hepato, hepático, espleno, vaso y megalia, aumento de tamaño. O sea, hay un aumento, una inflamación en sí del hígado y del vaso. También genera anemia y si no se trata, causa la muerte en más del 90% de los casos. Luego está la leishmaniasis mucocutánea. Si no se trata, puede provocar la destrucción parcial o total, completa, ¿verdad?, de las mucosas, principalmente de la nariz y de la boca, lo que puede, o sea, lo que va a causar realmente una discapacidad grave, ¿verdad?, en la persona. Y luego está la leishmaniasis cutánea, que es la forma más común de esta infección y se produce principalmente lesiones ulcerativas que dejan ya cicatrices de por vida, o sea, la cicatriz en sí ya queda para siempre. La transmisión se transmite por la picadura de flebótomos hembra infectados que necesitan ingerir sangre, obviamente, para producir huevos. Y hay unas 70 especies animales, entre ellas el ser humano, que pueden ser fuente de transmisión del parásito. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, llagas en la piel que pueden convertirse en una úlcera cutánea, congestión, goteo y hemorragia nasal en el caso de que sea mucocutánea, dificultades de deglutir también, úlceras y desgastes en la boca, la lengua, las encías, los labios, la nariz, el tabique nasal. También puede ocasionar tos, diarrea, fiebre y vómitos. Esa sería un poco lo que es la lesión de la leishmaniasis que causan las personas. Generalmente la leishmaniasis, el parásito se puede detectar en un análisis de sangre, en un hemograma de rutina. Es muy difícil encontrar el parásito de esa forma. Hay otros estudios, por ejemplo el estudio de la gota gruesa, que es un poco más específico, o también se puede hacer un raspado de la zona, ¿verdad? De donde está la lesión en sí, es mucho más fácil encontrar el parásito en esa zona. Ese sería el parásito de la leishmaniasis, o sea, es muy característico. Un parásito tiene un flagelo, una colita, a veces uno, a veces más. Este sería, no sería en un hemograma, este al parecer, así al mirar mal que mal, parecería un estudio de gota gruesa. Luego está la toxoplasmosis, que es producida por el Toxoplasma gondii. Las mujeres embarazadas hay que atender con este parásito porque las mujeres embarazadas pueden transmitir la infección al feto. Las personas con sistema inmunitario debilitados corren el riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales y la toxoplasmosis se contrae tras el contacto con heces de gatos o tras comer alimentos contaminados. Es una de las enfermedades que tiene relevancia, que tiene mucha relevancia en las embarazadas. Entra también dentro de un perfil que se les hace a las mujeres cuando están embarazadas o quieren quedar embarazadas, que es el perfil TORCH. Ahí ya entra toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, puede entrar HIV, VDRL, herpes, Chagas, eh, justamente porque puede causar muchas alteraciones en el feto, muchos problemas. Uno de los principales o uno de los problemas o complicaciones más comunes que suele generar en los hijos es problemas en la visión. O sea, se suele enquistar el parásito en sí en el ojo del feto. Cuando nace la criatura, nace con el quiste, ¿verdad?, en el ojo. Si contrae toxoplasmosis durante el embarazo o poco antes de quedar embarazada, se puede transmitir el parásito al feto a través de la placenta. Esto aumenta el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o problemas de salud grave para el futuro hijo. Y las complicaciones de nacer con toxoplasmosis incluyen problemas de la visión, ceguera, retraso en el desarrollo y deficiencias del aprendizaje. Como le dije, uno de los más comunes es problemas en la visión y la ceguera, ¿verdad?, que puede generar. Para eso se le hace un estudio a las mujeres que dan positivo a los anticuerpos contra la toxoplasmosis. Se le hace un test que se llama test de avidez para saber justamente si el contagio ya es un contagio anterior, o sea, de hace mucho tiempo, o
el contagio se dio dentro de los 3 meses, ¿verdad? Entonces, si el contagio se da dentro de los 3 meses, entonces se tiene que tratar la madre justamente para evitar contagiarle al hijo, pero si ya es una infección antigua, ahora no hace falta, ¿verdad? Y hay que atender siempre, o sea, hay que atender muy bien el tema de los gatos, como le dije, el tema de los gatos callejeros, porque no sabemos en dónde se meten, no sabemos con quién se juntan, qué comen en todo ese periodo, en todo ese lapso de que están fuera, dónde se van, dónde se acuestan, dónde duermen, qué comen, como les dije, porque tenemos que tener en cuenta que obviamente no vamos a comer, nadie va a comer algo que sabemos que está contaminado con materia fecal de un gato, ¿va? Pero tenemos que tener en cuenta siempre que el gato cuando se va y hace sus necesidades, la materia fecal puede quedar un poco por el pelo del gato, ¿verdad? Y ese pelo en algún momento, al caminar, al rozar algo, puede salir, se puede desprender el gato, eh, se puede ir y se queda justo en la mesa donde ustedes comen o eh, en el sofá o en una silla, ustedes se van, tocan lo que es el pelo. Después no se dan cuenta, obviamente, que tocaba un pelo de gato, ahora se van, agarran, que se llevan a comer una banana, una manzana, y agarran, comen, y bueno, y así uno se puede contagiar, ¿verdad? O sea, hay que atender demasiado eh, el tema de los gatos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, tengo ese problema en casa, ¿verdad? Que vienen gatos que no sé ni de dónde vienen y hacen quilombo ahí en el patio del fondo, ¿verdad? Todas las noches vienen y duermen ahí, ¿verdad? Y hay que atender. ¿Qué causa la toxoplasmosis? Cuando el parásito ingresa inicialmente al cuerpo, algunas personas presentan síntomas similares a los de la gripe. Eso también hay que atender, les tiene que llamar mucho la atención. Si es que ustedes, por ejemplo, saben que tienen gatos o que entran gatos callejeros a su casa, y ustedes o algún familiar nunca fue alérgico, nunca fue propenso así a engriparse, ¿verdad? Muy a menudo y de repente empieza así a engriparse, qué sé yo, cada 2, 3, 4 semanas se engripa, ¿verdad? Entonces le tiene que llamar mucho la atención porque justamente la toxoplasmosis causa síntomas muy similares a lo que es la gripe. Mientras las células inmunitarias luchan contra la infección, Toxoplasma gondii forma pequeños sacos que son quistes en el cuerpo, estos quistes pueden vivir, o sea, estos parásitos pueden vivir en estos quistes de forma inactiva, o sea, latente, o sea, sin generar ningún tipo de cuadro clínico durante largos periodos de tiempo y cada cierto tiempo estos quistes obviamente se rompen y ahí empiezan a generar los diferentes cuadros clínicos, ¿verdad? Que generalmente, como les dije hace rato, que el cuadro clínico más común es el parecido a lo que es la gripe, ¿verdad? Entonces hay que atender y no hay que descartar, ¿verdad? Si es que tienen una persona en su familia que se empieza a gripar cada 2, 3, 4 semanas, nunca fue alérgico, nunca tuvo problema con la gripe y de repente se empieza a tener ese cuadro clínico muy repetitivo. ¿Cómo se contrae la toxoplasmosis? Como le dije, se contrae al ingerir algo contaminado con el parásito. El Toxoplasma gondii se reproduce en el intestino de los gatos y termina en sus heces. Las heces de los gatos pueden contaminar el suelo, el agua, el material vegetal y los alimentos en sí que nosotros consumimos. Ese sería el parásito en sí. El que está a la izquierda de la pantalla sería el parásito, el que está a la derecha sería un poco lo que es el quiste, ¿verdad? Que se encapsulan los parásitos, quedan de forma latente sin generar ningún tipo de cuadro clínico, pero llega un momento que ese quiste se rompe, esa cápsula se rompe y se liberan los parásitos y se empieza a generar los diferentes cuadros clínicos. ¿Alguna consulta hasta acá? De mi parte, no, profe. Bueno, paso directo ya al siguiente tema. Felicidades a los olimpistas por ayer, por cierto. Bueno, ahora vamos a hablar de los helmintos. Cuando empezamos la clase dijimos que se clasificaban en protozoos y helmintos. Los protozoos ya hablamos, hay protozoos, ratito.
Hay protozoos en la parte intestinal, que fue la clase anterior. Ahora vimos algunos protozoos que son hemoparásitos y ahora vamos a hablar de los helmintos que son los gusanos. Aclaro luego ya que la diapositiva en sí no es tan producida como las que suelo hacer por el tema de que hice toda la diapositiva y cuando quise descargar habían imágenes que eran premium. Entonces ahí tuve que agarrar y modificar todo, y tuve que eliminar un millón de cosas, entonces prácticamente es letra con fondo blanco, eso aclaro luego. Bueno, ¿qué son los helmintos? La palabra helminto deriva del griego helminth, que significa gusano parásitos. Son muy comunes y dependiendo de la especie existen de forma de organismos libres o parásitos, ya sea de plantas o animales. Los helmintos parásitos han coevolucionado con ciertos mamíferos y otras especies de hospedadores, así como la mayor parte de la helmintiosis se limita a hospedadores no humanos y solo en raras ocasiones estos helmintos zoonóticos generan accidentalmente infecciones en nosotros. O sea, generalmente son de animales, son infecciones animales que en ciertas ocasiones nos pueden generar a nosotros algún tipo de cuadro clínico. Los helmintos que parasitan a los humanos pertenecen a dos filas o a dos familias. Los nematelmintos, que son los gusanos, o también denominados nemátodos, que son gusanos redondos, y los platermintos que incluyen los cestos, que son gusanos planos, y los trematodos también son gusanos planos. Solamente que los cestos son gusanos planos parecidos a cintas largas y los trematodos son gusanos planos pero que tienen forma de hoja, ¿verdad? Aplanada, en forma de hoja de planta. Los helmintos que parasitan a las personas viven dentro del cuerpo y provocan infecciones verdaderas. Por el contrario, los parásitos de otros géneros que habitan solo en la superficie mucocutánea de las personas, por ejemplo, los parásitos que provocan la miasis, las escabiasis, se consideran infestación. O sea, cuando hablamos de una infección, tiene que estar dentro del organismo y cuando está fuera hablamos de infestación. Los helmintos difieren de los protozoarios en varios aspectos. En primer lugar, los protozoarios son microorganismos unicelulares, o sea, una célula equivale a un protozoo, mientras que los helmintos son gusanos multicelulares que poseen obviamente órganos y sistemas diferenciados. En segundo lugar, los helmintos poseen ciclos vitales complejos que requieren estadios secuenciales que sí o sí tienen que pasar por ciertos huéspedes o distintos tipos de huéspedes para poder completar lo que es en sí su ciclo de vida hasta llegar a lo que es el humano y poder causar en sí la enfermedad. La clasificación, como les dije, están los nematodos, que son gusanos cilíndricos redondos, los cestos, que son gusanos planos como setas, y los trematodos, que son gusanos planos como hojas. Entonces vamos a hablar un poco de los nematodos. Vamos a hablar un poco de sus características que viven en una gran variedad de hábitats. Su tamaño varía mucho, cuentan con un cuerpo redondo y alargado, su boca tiene diferentes estructuras para poder alimentarse, su superficie exterior es muy resistente, cuentan con distintas estrategias de alimentación, se reproducen tanto sexual como asexualmente. Y algunos ejemplos son la lombriz intestinal o el Ascaris lumbricoides, está el Strongyloides, está el Coralis, el Oxyurus y el nemato de la filariasis en sí. El Ascaris lumbricoide, el Ascariasis, es la más frecuente de todo el mundo. O sea, es el helminto, el nemato más frecuente. Puede hallarse en todos los países, pero se concentra en áreas tropicales y subtropicales y también en lugares donde no hay buena higiene en sí, ¿verdad? La prevalencia es más alta en niños de 2 a 10 años y disminuye en grupos de mayor edad. Los seres humanos se infectan cuando ingieren huevos, a menudo en alimentos contaminados por heces humanas. O sea, ingerimos los huevos del parásito en sí, ¿no? Huevo en sí, ¿verdad? Eh, la infección también puede ocurrir cuando las manos, los dedos con suciedad contaminada se ponen en la boca.
Las larvas, este parásito lo que tiene también una característica que puede hacer un ciclo que se llama ciclo de los, que una vez que entra dentro del intestino, las larvas del parásito puede pasar a circulación y puede hacer todo, o sea, puede irse a cualquier parte del cuerpo, obviamente, pero generalmente se va y se queda, ya sea en las vías respiratorias, o sea, en el pulmón o en el corazón. Hay inclusive videos, ustedes pueden ver en YouTube o en TikTok, seguro que hay también, eh, de pacientes a los que se les sacan gusanos de la nariz o de la boca, ¿verdad? Son estos gusanos, el es un gusano grande, en teoría, ahí se ve un poco en comparación con lo que es una regla. Ese sería el parásito de abajo, el de arriba sería el huevo que se ve, el huevo sí es microscópico, o sea que se tiene que ver con un microscopio, obviamente. En la forma adulta sí ya no hace falta ningún tipo de microscopio. Tiene también la característica este parásito de que si no se trata a tiempo, genera obstrucciones intestinales y una vez que se llega a eso ya la única solución es cirugía. Ahora no hay antiparasitario ahí que vos tomes y que pueda hacer que eches todo, ¿verdad? Generalmente una característica de los pacientes que ya tienen esta cantidad de parásitos dentro del intestino en sí son los que son muy flacos y tienen la pancita, ¿verdad? Generalmente ellos tienen este parásito. Luego está el Strongyloides stercoralis. Un ratito. Va a terminar acá la reunión y ya les espero en el otro link para tratar de terminar rápido. Ya le voy a parar la grabación.